Entonces, adentrarnos en el tema que nos reúne en esta mañana. Reconciliados con la oración. Esta es la segunda entrega. Reconciliados con la oración. El pastor Sergio nos dejó una plataforma, una medida alta, así que vamos a empinarnos para poder llegar. ¿Sí? Y vamos a proseguir con este entendimiento acerca de lo que significa la oración. Este instrumento precioso, esta expresión de la naturaleza de Dios en nosotros, que es la oración, la oración. Y la pregunta es, ¿tendremos que seguir tratando sobre la oración? Claro que sí, porque todo lo que atiende a la vida, todo lo que pertenece a la vida de Dios en nosotros es insoldable. Podemos profundizar cada vez más, pero nunca podríamos nosotros pretender saberlo todo. Nunca podríamos pretender saberlo todo, y menos cuando tratamos un asunto tan profundo como lo es la oración. Ahora, todo el mundo ora, no solo las religiones, no solo los evangélicos oran. No, todo el mundo ora en el mundo. ¿Alguna vez alguien estuvo en alguna situación de apremio, alguna crisis enfrentó y levantó una oración? Todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Millones de personas oran cada día. Millones de personas inician su día en oración y terminan su día en oración. Muchas personas, no solo los evangélicos, cuando se sientan a la mesa, oran. Muchos oran. Millones de personas oran cada día en todo idioma. Gente de toda raza, de toda cultura, de toda religión. Todos oran. Oran los musulmanes. De paso, mucho más que algunos de nosotros. Oran los católicos, oran los hinduistas, los testigos de Jehová también oran. Incluso hasta los satanistas oran. Toda religión ora. La pregunta es, si todos oran, ¿por qué tenemos el mundo que hoy tenemos? Si la oración es una práctica casi que generalizada en el mundo, si millones de personas simultáneamente en el mundo oran, ¿por qué tenemos hoy el mundo en la condición en la que hoy se encuentra? Sería una buena pregunta como para iniciar este tema, ¿verdad? ¿Será acaso que no es suficiente que todos oremos? ¿Será acaso que es necesario que sepamos orar? No es suficiente las horas de oración, no es suficiente que todo el mundo ore, es necesario que sepamos cómo debemos orar. Y esa es la intención del tema que hoy les propongo. No solo es necesario que oremos, es necesario que como pueblo de Dios sepamos, entendamos cómo debemos orar. Hemos sido llamados no solo a tener momentos de oración, hemos sido llamados, como lo dijo el pastor la semana anterior, hemos sido llamados a tener una vida de oración. Pero aún teniendo una vida de oración, podríamos haber orado mal toda una vida. Somos llamados a tener una vida de oración, pero también hemos sido llamados a entender cómo debemos orar. Y que el Señor nos guarde, nos preserve de ver la oración solo como una actividad, como una tradición que debemos cumplir, y nos dé entendimiento para que esa actividad, nos dé entendimiento para que esa ocasión de presentar una oración sea efectiva y no solo cumplamos con el acto de orar, sino que veamos el resultado, el fruto de nuestras oraciones. Amén, amados. Les pongo un ejemplo, algo que tal vez más de uno se identifique acá. Acabamos de terminar el 2023 y estamos ya en los primeros días de este nuevo año. No sé si usted, yo casi nunca lo hice, pero
veía a muchas familias, incluso algunos miembros de mi familia, cumplir con ciertas tradiciones, cumplir con ciertas creencias al término de un año. Tal vez en alguna de las familias acá, alguna de las casas de acá, antes de las 12 o justo cuando daban las 12 se comían las uvas, ¿verdad? ¿Cuántas uvas eran? Ahí está. Se identificaron. Las 12 uvas, ¿para qué? Porque si usted se comía esas 12 uvas, de alguna forma se garantizaba de que esos 12 meses del año, ¿sí?, le vaya bien, ¿verdad? Algunos, como el doctor Javier, siempre lo recalca, tomaban sus maletas, ¿verdad? Y se paseaban daban vuelta a sus cuadras, pensando que esa tradición le permitiría, sí, viajar en ese año. Algunos usaban ropa interior de un color, ¿sí? Y esas tradiciones, esas costumbres, aunque las personas pudieran repetirla vez tras vez, año tras año, ¿sí?, no tenían un efecto. No eran garantía de que esa tradición cumpla el objetivo por el cual se realizaba. ¿Se entiende? Pero déjenme decirles algo. Nuestras oraciones también pudieran estar llenas de tradiciones, de costumbres, incluso de ritos que cumplimos fielmente, pero déjeme decirle, por favor, atienda esto, el cumplimiento de una tradición no garantiza de que seamos efectivos. El cumplimiento de una tradición no garantiza que haya una efectividad o una respuesta favorable. El problema de la tradición no solo es la repetición en sí, sino la falta de entendimiento. El problema de la tradición es hacer algo de manera repetida sin entender por qué lo hacemos. Está bueno que ores en todo tiempo. La pregunta es, ¿por qué lo haces? La pregunta es, ¿cómo debes hacerlo? Porque pudieras estar participando de un acto mecánico sin tener ninguna garantía de que sea efectivo. Y eso nos hace participar de una tradición religiosa y no de una expresión de vida. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Pastor, entonces ahora cada vez que oro tengo que usar nuevas palabras. No, no se trata de eso. Esa no es la esencia de la enseñanza de Jesús. Él dijo, cuando oren no usen vanas repeticiones. El problema, amados, no está en la repetición. El problema no está en la repetición. El problema está en lo vano de lo que repetimos. Si lo que estás haciendo lo repites y te está dando resultado en el Señor, síguelo haciendo. No hay problema en la repetición. No, el problema está en que aquello que repites sigue siendo vano. Está bueno que un año te hayas comido las 12 uvas, pero si en ese año no te fue bien, no hay que ser muy espiritual para saber que esa tradición no tiene ningún sentido. Entonces, si estamos orando de manera mecánica, si estamos orando para guardar una tradición o una buena costumbre, porque no es malo, es una buena costumbre, y no estamos teniendo resultados en esa oración, no estamos siendo madurados en esa oración, necesitamos detenernos y decir, oigan, aquí hay algo que no está bien. Y tal vez el problema no es que estoy repitiendo algo, no, tal vez el problema es que lo que estoy repitiendo sea vano. Y las oraciones no son vanas cuando se repiten, las oraciones son vanas cuando carecen de sustancia, cuando carecen de sentido, de propósito y de entendimiento. Esa es una oración vana, no es una oración que se repite, no, es una oración que carece de sustancia, que carece de vida, de propósito y de entendimiento. Amaya te puede pedir 10,000 veces en el día que le prestes la llave del carro.
Y aunque te la repita 10,000 veces, esa petición será vana. ¿Por qué? Porque jamás encontrará una respuesta favorable en usted. Espero que no sea así. ¿Por qué? Porque aunque ella puede tener un buen deseo, no está en la condición de recibir esa medida de autoridad. ¿Se entiende, amados? Entonces, por favor, lo malo no está en la repetición, no. El problema está en que muchas veces lo que estamos orando es vano, porque oramos sin entendimiento, porque oramos sin sentido y con un despropósito. Vea por favor Mateo capítulo 7 y verso 13. Mateo capítulo 7 y verso 13. Y yo creo que esta palabra libera a muchas personas que están llamadas a interceder y a orar por la nación, por lo que está sucediendo. Todos hemos sido llamados a eso, pero hay una gracia especial en algunas personas y que han visto como en la repetición una banalidad, y no es así. No, porque si lo que estás orando es una carga que Dios mismo ha puesto en tu corazón, no dejes de orar. Sé incesante en la oración. No dejes de clamar hasta que vean tus ojos la realidad de lo que has percibido en tu espíritu. ¿Se entiende? Vea por favor Mateo 7:13. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. ¿Cómo se invalida la oración? ¿Cómo se invalida la palabra de la oración? A través de tradiciones sin sentido, de costumbres que no tienen un efecto favorable en el propósito de Dios. La tradición invalida la oración. ¿Cuándo? Cuando cumplir con la actividad de orar es más importante que atender a la persona a la cual estamos orando. Hay personas que cumplen con la actividad de la oración, pero no cumplen con el Señor al que oran. ¿Cómo cumplimos con el Señor al que oramos? Más que presentándole nuestras necesidades, atendiendo a cuál es su voluntad. La oración es invalidada por causa de la tradición cuando la oración se convierte solo en una actividad mecánica que repetimos, pero no tiene ningún sentido. No es cumplir con la oración, es atender a la persona. La oración del Padre Nuestro es un ejemplo claro de esto. ¿Cuál es el problema de la oración del Padre Nuestro? Que muchos de nosotros la hemos dejado incluso de orar, porque la hemos asociado con un ámbito religioso, y no hay nada de religioso en el Padre Nuestro. Lo religioso está en una repetición que se ha hecho vana por falta de entendimiento. La oración del Padre Nuestro es la oración que el Señor nos enseñó a través de sus discípulos. Es una oración perfecta, pero por causa de la tradición hemos invalidado la oración porque no hemos entendido lo que por años repetimos. ¿Cuántos no hicimos la oración del Padre Nuestro? Yo recuerdo, yo estudié en una escuela católica y la oración del Padre Nuestro era una oración que mientras más rápido la hacías, como que más rápido salías del asunto, ¿verdad? E incluso se llegó a ver esa oración como el castigo de los pecados que habíamos confesado. Hiciste esto, tienes que rezar tantos Padre Nuestros, ya usted sabe. ¿Qué era el otro? Ahí está usted. Entonces, a pesar de que la oración es perfecta, se hizo vana. ¿Por qué? Porque la repetíamos sin sentido, y cuando no hay entendimiento en lo que hacemos, aunque lo que hacemos pueda ser bueno, se vuelve vano. Se vuelve vano. ¿Cuántos comen antes de orar? ¿Cuántos oran antes de comer? Bueno, si esa oración es: Señor, gracias por los alimentos, y al plato, la oración del hambriento, usted puede cumplir con la actividad, pero tal vez su entendimiento está quedando sin fruto. Y aquello que es bueno se puede volver vano.
¿Se entiende, amados? Ahora, si usted está en familia y no ora por los alimentos, no se va a ir al infierno, pero tal vez se va a perder la oportunidad de agradecer públicamente al Señor y de reconocer al Señor como su sustentador, su proveedor, ¿sí? De educar a sus hijos en el agradecimiento al Señor. Pero, amado, no solo le enseña a cumplir con la actividad, enséñele por qué están orando, por qué deben de orar, cómo deben de hacerlo. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5. Padres, 6. Padres, no exasperéis a sus hijos. ¿Qué significa exasperar a los hijos? Es decirle, tienes que hacer esto sin decirles por qué. Es porque yo te mando. Sí, pero ¿por qué? Porque es así. Y es que muchas veces no tenemos una respuesta. Y déjenme decirle, amados, sus hijos van a tratar de hallar una respuesta, aunque muchas veces no sean usted. O sea, una manera de exasperar a nuestros hijos es decirle, tienes que orar. ¿Por qué? Porque así es. Y nadie come si no ha orado. La pregunta es, ¿en qué nos diferenciamos de la religión tradicional? Si para ellos el orar está siendo un castigo. Si lo hacen para complacerte a ti o lo hacen para al fin comer, porque tienen hambre, pero lo hacen sin entendimiento. ¿De qué sirve que oren si no entienden lo que oran? Si les exiges que hagan algo sin entendimiento, no estarás formando hijos espirituales, estarás formando religiosos. Hijos de religiosidad, gente que terminará detestando la oración. Por falta de entendimiento, la religión convirtió la oración en un castigo, en una actividad mecánica que debíamos de cumplir, aunque no la entendamos. Necesitamos dejar de decirle a nuestros hijos, tienes que orar, y ya oraste. Y empezar a compartir más tiempo con ellos para formarlos en la oración, para educarlos en cómo deben orar, en por qué deben orar, cuál es el efecto de la oración. Porque cuando entiendan cómo deben orar, cuando empiecen a conocer al Dios al que oran, entonces no tendrás que empujarlos, no tendrás que exigirles que oren, porque lo harán, porque disfrutarán de la oración y disfrutarán del Dios al que oran. Es lo que David nos habla en estas palabras. ¿Recuerdan cuando David dice, Señor, tu palabra es más dulce que la miel? ¿Cuál es el contexto de esta expresión de David? El contexto es que a los niños judíos, a los niños en Israel, se les daba a conocer la escritura, ¿sí? Pero se les daba un caramelito para que aprendan. ¿Quieres el caramelo? Solo que en ese tiempo no estaba en el formato caramelo, sino miel. ¿Quieres miel? Entonces leamos la palabra. Entonces cuando David prueba lo dulce de la palabra, dice, yo ya no necesito el caramelo porque me encontré con algo más dulce que la miel, tu palabra, Señor. ¿Se entiende? Entonces cuando nuestros hijos encuentren el deleite en la oración, ya no necesitarán que los condiciones para que oren. Ya no necesitarán premios para que oren. No, porque el premio lo encontrarán en la oración. Amén. ¿Se entiende, amados? Con esto como introducción necesitamos preguntarnos, ¿y qué es la oración? Si vamos a enseñarle a nuestros hijos a orar, necesitamos como padres entender qué es la oración. Pero no con el ánimo de definir la oración, porque hay un problema con la definición, es que te pone un punto. Es que te puede limitar. Sino con el ánimo de describir la oración, porque la descripción, a diferencia de la definición, nos invita a profundizar cada vez más. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a intentar definir la oración, sino describir la oración.
Pero para conocer qué es algo, muchas veces es conveniente, nos es útil entender qué no es aquello que vamos a estudiar. ¿Qué no es la oración? ¿Qué no es la oración? Número 1, solo vamos a avanzar en 2 puntos. Número 1, la oración no es nuestro último recurso. La oración no es nuestro último recurso. La oración es nuestro principal y suficiente recurso. La oración no es un salvavidas para momentos de angustia. No, la oración es nuestra vida misma. No hemos sido llamados a orar cuando tengamos un problema. Hemos sido llamados a vivir una vida de oración. Es como la fe. ¿Qué dice la palabra? Mas el justo vivirá por la fe. Pero muchos tienen la fe como el último recurso. Ya cuando no les alcanza nada, cuando ya no les sirvió nada, entonces por fe. No, amados. No. La fe, al igual que todo lo que tiene que ver con la vida en el Señor, no es un recurso secundario. No, es nuestra vida misma. Es nuestra vida misma. La oración no es un recurso que usamos cuando ya no hay nada que hacer. Es el diagnóstico del médico. Ya no hay nada que hacer. Solo nos queda orar. Lo único que queda es orar. No es el recurso que usamos cuando ya no tenemos esperanza. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es al revés. Cuando dejas de orar es porque perdiste la esperanza. Es todo lo contrario. La oración no debe ocupar el último lugar después de haberlo intentado todo. Pero ¿saben por qué muchas personas menosprecian la oración? Porque tratan de encontrar en lo natural su primera opción. Entonces, como familia estamos enfrentando esta situación. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué intentamos. Cuando lo primero que debieras hacer es orar. Imagínate cuántas cosas nos hubiésemos evitado como matrimonio, como familia, como congregación, si nuestro primer recurso y suficiente recurso sería la oración. ¿Cuántas malas decisiones? Si nuestra oración fuese el primer y único y suficiente recurso. Vea por favor lo que sucedió en la iglesia, descrito en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, por favor, si me acompañan. Hechos 6. El contexto era una crisis que sufría la iglesia, no por causa de un demonio, sino por el aumento de los miembros. La iglesia estaba creciendo y empezó a crecer la murmuración. Miren lo que pasa, Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En ese tiempo la iglesia se reunía no en auditorios como estos, sino en casas. Y en esas casas se distribuía no solo la palabra, sino también alimento. Sobre todo para personas en la condición como es la condición de una viuda, de un huérfano. ¿Se entiende? La iglesia velaba para que todos estuvieran bien en todo sentido. Así debiera ser. Pero en medio de ese crecimiento, un grupo de personas no estaba siendo atendido y entonces hubo murmuración. Empezaron a criticar la administración. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, por favor repita conmigo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, no es justo que nosotros descuidemos lo eterno para atender las cuestiones temporales. Porque ¿qué es más importante? Los dos son importantes. Los dos son importantes, pero tienen que ver con un orden. Primero es lo eterno y luego es lo temporal.
Porque no podemos enfrentar lo temporal si no atendemos lo eterno, ¿se entiende? No podemos atender a la iglesia si en primer lugar no atendemos al Señor. ¿Cómo podemos nosotros dar un consejo a alguien si no atendemos el consejo de Dios? Eso es lo que está diciendo los apóstoles. No es justo que nosotros descuidemos la palabra para servir a las mesas. Busquen entre ustedes, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, que no es menor, verso 4, y nosotros, en esto por favor quiero que hagamos énfasis, y nosotros persistiremos, ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Amado, usted puede creer que esta palabra es solo para los pastores, para los apóstoles. No, porque tú pudieras estar atendiendo a la mesa natural de tu casa y estar descuidando la palabra y la oración. Pudieras estar trabajando 20 horas al día y estar descuidando lo más importante, lo trascendente en tu hogar, que es la palabra y la oración. Y no es justo que por atender lo temporal descuides aquello que es eterno. No es justo. No es justo para ti, no es justo para tu matrimonio, no es justo para tu familia. No es justo que descuides la oración por atender cosas temporales. Atiende lo temporal, pero solo atiende lo temporal cuando hayas atendido en primer lugar aquello que es eterno. Enfrenta las crisis que tienes en lo temporal, pero solo cuando hayas atendido la palabra que Dios te da en oración. ¿Qué es lo que tú tienes para hablarme en esta situación, Señor? Señor, mi casa está pasando por este problema. ¿Qué tienes que decirme? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu palabra? Eso le dará sentido no solo a tu oración, sino a tu vida misma. No es justo que descuides la oración por atender cuestiones temporales. No es justo que dejes de congregarte porque tienes mucho trabajo. No es justo que descuides aquello que es eterno por atender lo que solo es pasajero. Muchos dejan de orar, de congregarse, de atender la palabra para resolver sus problemas temporales. Pero déjame decirte algo. Necesitas entender que todos tus problemas se resumen a una sola cosa: dejaste de orar. Dejaste de atender al Señor. Si pudiéramos entender que ese es el problema que necesitamos resolver, todo lo demás puedes enfrentarlo. Todo lo demás puedes enfrentarlo. La iglesia estaba enfrentando un grave problema y la respuesta de estos hombres fue: persistiremos en la oración y en la palabra. ¿Qué significa persistir? Persistir significa durar por largo tiempo. Persistir significa hacer algo sin cesar, sin descansar, mantenerte firme, constante, mantenerte de pie. Da la idea de un soldado que permanece firme. ¿Has visto esos guardias del Palacio de Gobierno? Que uno pasa ahí, les hace y permanecen firmes. Mucha gente se toma la foto y ellos no sonríen para la foto, ellos permanecen firmes. ¿Por qué? Porque no se mueven de esa posición. Eso es lo que el Señor está hablándonos. Permanezcan firmes en la oración. Porque lo peor que hoy podemos hacer como iglesia es movernos de nuestra posición. Hoy enfrentamos una situación como nación que tal vez nunca antes enfrentamos. Pero la iglesia debe estar firme. ¿Firme en qué? En oración. Persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. Nuestro día no debe estar gobernado por lo que la red social dice. No, nuestro día está gobernado por lo que el Señor nos ha dicho en oración. Por lo que el Señor está hablándonos por su palabra. Permanecer firmes en la oración nos permitirá enfrentar las crisis que hoy como nación estamos atravesando. Mantenerse de pie, insistir, resistir. Lo contrario a persistir es cesar, renunciar, desistir, dejar de insistir, desfallecer. Levanta ahí tu mano, por favor, bien alto.
y hazle una promesa, no al Señor, a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio. Persistir en la oración. No rendirte. No desfallecer. No te desesperances, no. Porque si mantienes tu persistencia, si eres firme en la oración, tú podrás ver la gloria de Dios en toda tu casa. Podrás ver la gloria de Dios en tu nación, en tu ciudad. Podrás ver la gloria de Dios en estos días. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Persistir en el sentido espiritual quiere decir permanecer despierto. Pero no permanecer despierto como quien se desvela viendo Netflix. No, permanecer despierto para verlo a Él, para atenderlo a Él. Eso quiere decir persistir, dejar de dormir, velar para verlo a Él. Lucas 9:32, por favor. Lucas 9:32 dice: Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos pudieron ver la gloria de Jesús. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Cristo. Cristo. Una iglesia que permanece despierta, una iglesia que no duerme, verá la gloria de Dios en estos días. Despiértate tú que duermes. Fuimos llamados a persistir en oración. Ese llamado significa permanecer despiertos para verlo a Él. Lo contrario de permanecer despiertos es permanecer dormidos. Miren esa revelación. Estar desatentos a lo que Dios quiere hacer en nuestros días. ¿Y qué es lo que nos hace dormir en días en donde necesitamos velar? Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que te hace dormir cuando debieras estar despierto? El peso. Las cargas que no has sabido entregarlas delante del Señor. El peso. Despojémonos de todo peso, de toda ansiedad y del pecado que nos asedia, para que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 3 cosas que te hacen dormir. 3 cosas que te hacen dormir. El peso, las cargas que debieras poner delante del Señor. Por eso hay muchos entre nosotros cansados, trabajados, porque llevan un peso que debieran haber soltado. El peso. Número 2, el pecado. Del peso tienes que soltarlo. Del pecado tienes que... ¿Qué tienes que hacer del pecado? Arrepentirte. Arrepentirte. Pero hay una tercera cosa que te hace dormir. La ansiedad. ¿Qué será de mañana? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? La ansiedad es una vida sin propósito. Una vida que se rige en función de una propia agenda, que es indescifrable además. Que no sabes qué será. No, amados, sí sabremos qué será. Porque nuestro fin no está determinado por el tiempo presente ni el futuro. Nuestro fin está determinado por un propósito que fue consumado hace 2000 años en una cruz. Amén. Pero cuando somos libres de todo esto, del peso, del pecado, la ansiedad, podemos verlo al Señor. Podemos verlo. Ya no andamos dormidos, porque aquel que duerme es igual que un muerto. Pablo dice en Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Miren, Pablo hace un comparativo: el que duerme como el que estuviese muerto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y conocerás a Cristo. Conocerás a Cristo. Persistir en oración, amados, es permanecer viéndole a Él. Es permanecer viéndole a Él. ¿Sabes? La persona que ora sabe qué es lo que Dios está haciendo en estos días. Tiene la palabra justa, tiene la palabra rectora. No es una persona que vive en incertidumbre. No. La persona que ora está adelantada a sus días.
no reacciona ante lo que está pasando en la sociedad, no, porque sus días están guardados en el Señor. Orar es ver a Cristo, es ver lo que Él está haciendo, es estar dispuesto 24/7 a responder a su voluntad. ¿Sabe por qué el Señor te dice, ora sin cesar? Porque Él necesita un pueblo que esté dispuesto a reaccionar, a responder, a su voluntad todos los días, 24 horas del día. ¿Qué es orar sin cesar? Es tener un corazón dispuesto a obedecerle en todo tiempo. ¿Qué es orar sin cesar? Es permanecer en todo tiempo viéndolo a Él. Cuando dejamos de orar, dejamos de verle. Y cuando dejamos de verle, dejamos de conocerle. ¿Cuál es el problema de una iglesia que no ora? El problema es que se convierte en una iglesia que dejó de conocer al Señor. La oración entonces no es nuestro último recurso, sino el recurso suficiente que nos permite entender, conocer la voluntad de Dios para responder a su buen propósito. La iglesia necesita despertar, persistir en oración, porque solo así podremos dar a conocer a nuestro Señor. Romanos capítulo 12 y verso 12. Entre otros versos que usted puede hallar, siempre la misma constante, persistan en la oración, persistan en la oración. Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, perseveren en la oración. Esa perseverancia no es el resultado de nuestras fuerzas en la carne. No es que voy a persistir en la oración, no es mediante el esfuerzo de la carne, sino mediante nuestra dependencia del Espíritu. Nuestra dependencia del Espíritu. Si es en la carne, amado hermano, será pan para hoy y hambre de mañana. No te propongas ninguna meta en la carne, porque siempre el resultado será frustración. Que nuestro esfuerzo sea en la gracia. Que nuestro esfuerzo sea en el Espíritu. Señor, no puedo, quiero orar, quiero permanecer orando, pero no llego ni al lunes. Pero aquí estoy yo, Señor, débil. Haz en mí conforme a tus fuerzas, porque en mis fuerzas no lo puedo lograr. ¿Sí? La oración, número 2, con esto terminamos. La oración no es una habilidad humana, sino una capacidad divina. La oración no es una habilidad humana, sino una capacidad divina. Vean, por favor, lo que pasó con los discípulos. Mateo 26:41. Era el momento cúspide del ministerio de Jesús. Faltaban horas para que Él sea crucificado y los discípulos, en el momento donde más debían estar despiertos y alertas, ¿qué pasó? Se durmieron. Y el Señor entiende la causa. Miren lo que dice. Mateo 26:41. Manténganse despiertos. Mantenerse despiertos es sinónimo de perseverar en la oración. Manténganse despiertos. Oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, dice el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amado, es imposible que permanezcas en oración. Es imposible persistir en la oración cuando dependes de la carne. El Señor nos manda a perseverar en la oración, a orar sin cesar. Pero todo, miren, esto es algo que usted debe de enmarcarlo. Debe estar bien afirmado en su corazón. Todo lo que Dios te pide, es lo que Él mismo produce en nosotros. Por otro lado, parafraseando, nada de lo que el Señor te pide hacer es algo que tú puedes producir en tus fuerzas. Si el Señor nos manda a orar
persistentemente es porque nos dio la habilidad, la capacidad en el Espíritu de hacerlo. No es porque tú seas un hombre de oración. No existe tal cosa. Es el espíritu de la oración, no es el hombre de la oración. No te puedes jactar de algo que tú no produciste, no provocaste, no. Es el espíritu lo que nos introduce en una vida de oración. No se trata de nuestra habilidad para orar, se trata de la capacidad del espíritu en nosotros. Si el Espíritu es quien nos guía en oración, oraremos como conviene, oraremos sin cesar, oraremos eficazmente, oraremos con propósito y nuestra oración no solo será escuchada, sino respondida. Lo que decía el pastor Sergio la semana pasada, el Señor oye nuestra oración, no solo escucha, es diferente en el texto, en el contexto bíblico. El oír la oración de alguien, el oír la petición de alguien es responder a ello. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque Él no demanda solo una capacidad auditiva, sino la respuesta a su palabra. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Señor te dice, oigo la oración, es porque la atendió y porque respondió a esa oración. Porque procede no de nuestra carne, sino de su espíritu. En otras palabras, Dios responde a aquello que parte de Él, aquello que surge de su naturaleza. ¿Cuántos saben orar de los que están acá? Solo Roberto. Gloria a Dios. ¿Saben lo que dice la palabra? Que nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. Los judíos, los discípulos de Jesús, le pidieron al maestro, enséñanos a orar. La palabra dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió al maestro, Señor, enséñanos a orar. Amados, ellos eran judíos, los judíos oran desde muy pequeños, mañana, tarde, noche. Tenían la costumbre de orar, oraban en todo tiempo, pero no sabían orar. No sabían orar. El Señor les enseñó la oración que nosotros conocemos como Padre Nuestro. Pero le hago una pregunta. ¿Por qué si nosotros oramos por tantos años el Padre Nuestro, nunca pudimos entender esa oración? Porque nunca se trató de nuestra habilidad para orar, sino del Espíritu de Dios que alumbre nuestra oración. ¿Por qué no entendimos nunca el Padre Nuestro? Porque para entender esa oración, el Espíritu de adopción debía clamar a través de nosotros, Abba Padre. Jamás podrás entender el Padre Nuestro si el Espíritu de adopción no te revela la paternidad de Dios, aunque hayas orado el Padre Nuestro toda tu vida. Es el Espíritu lo que le da sentido a la oración. Es la habilidad, la capacidad de Dios en nosotros que nos permite orar como conviene. ¿Qué es orar como conviene? Orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la primera lección para aprender a orar es entender que no sabemos orar. No importa cuántos años usted tenga en la iglesia, no importa si usted es pastor, si usted es apóstol, arcángel, usted no sabe orar. Y esa es la primera lección que debemos aprender. Pero gloria a Dios que nos dio su Espíritu para que aprendamos. Romanos 8:26, antes de que el pastor Jorge nos corte. Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, léalo conmigo, porque no sabemos orar. No sabemos orar. Usted sabe orar, pero orar como conviene solo es habilidad y capacidad divina. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Amados, el alma no fue diseñada para guiar la oración. El alma fue diseñada para obedecer la oración que nace del Espíritu. Por esto, cuando somos guiados por el Espíritu, no oramos conforme a nuestra voluntad,
Oramos conforme no a nuestros propios intereses, sino conforme a un propósito y a un designio divino. Cuando el Hijo de Dios estuvo en los momentos más duros, allí en Getsemaní, Él levantó una oración, seguro usted la recuerda. Señor, si es de ti, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué significa eso? Si tú quieres, no permitas que yo experimente el dolor, experimente la soledad, la muerte tan horrenda de esa cruz. Si tú quieres, Padre, pasa de mí esta copa. Pero esa alma afligida pronto fue afirmada por un espíritu, el Espíritu del Padre. Y en palabras de Jesús, esta oración se convirtió en esta declaración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El alma va a orar para que podamos escapar de la prueba, pero el Espíritu ora para que a través de la prueba seamos aprobados. Nuestra alma orará para que Dios cumpla nuestros planes, para que Dios nos permita cumplir con nuestros deseos, pero el Espíritu orará para que nuestra vida haya sentido en el cumplimiento de los deseos de nuestro Señor. Necesitamos identificar quién ora. No solo identificarnos con la oración, sino identificar quién ora, el alma o el espíritu. ¿Quién está produciendo la oración? ¿Quién está orando? Si es mi alma, orará por la necesidad. Si es mi alma, orará por lo que está sucediendo por fuera. Pero si es el espíritu, tomará de la realidad de Dios, tomará de la suficiencia de Dios para afectar todo hacia afuera. No es un cambio de palabras, es un cambio de posición. Voy terminando con esto ahora sí. Mateo 20:20. Wow. Mateo 20:20. El contexto es la petición de una madre que, viendo a sus dos hijos, quería interceder, orar delante de su Señor para asegurarse, para garantizarse que ambos, que sus dos hijos tengan una posición delante de Dios. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Una postura de oración, pidiéndole algo. Jesús le respondió, le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiéndole le dijo: mujer, no sabes lo que pides. Seguramente esta mujer fue sincera cuando oró. Esta mujer tenía una oración sentida. Seguramente hubieron lágrimas en esta oración. Seguramente estaban involucradas sus emociones en esta oración. Y lo que pedían no era algo malo en esencia. Pero no importa qué tan sentida, no importa qué tan sincera, no importa qué tan emocional sea nuestra oración. Si la oración no nace del Espíritu, no hemos aprendido a orar. Si el Espíritu no es quien guía nuestra oración, aún no sabemos lo que pedimos. Dios nos dio su Espíritu, no solo para que tengamos una vida de oración, sino para orar como conviene. Cuando decidimos aprender a orar, no estamos hablando de cambiar las palabras en nuestra oración. Estamos decidiendo aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar en el Espíritu de Dios, aprender a callar para escuchar la voz del Espíritu y sea Él el que interceda por nosotros.
Miren, esta palabra es importante que la atendemos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hay mucha tela que cortar en cuanto a la oración. Hay mucho que por tiempo no pudimos compartir hoy, pero si te llevas esto a casa, y más que llevártelo a casa, puede ser afirmado esto en tu corazón, habremos avanzado mucho. Si lo que hoy aprendimos es solo esto, creo que daremos un gran primer paso para aprender a orar. Y la enseñanza es: no sabemos orar. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es tan reconfortante saber esto, porque tal vez la religión nos expone a una plataforma en donde todos nos jactamos de orar. Pero déjame decirte algo, el Espíritu no actúa en tu fortaleza, el Espíritu trabaja en tu debilidad. Así que si eres uno más de los que tenemos la mano levantada y que confesamos no sabemos orar como conviene, entonces sabremos que el Espíritu actuará en nuestra debilidad. Amén. Señor, quiero pedirte que te pongas de pie si quieres orar conmigo. En primer lugar, queremos pedirte perdón porque nos hemos jactado de orar y aún hemos creído de que sabemos orar, Señor. Pero lo cierto es que solo tú puedes producir la oración que conviene. Solo tú puedes provocar, Señor, en nuestro corazón una oración que es conforme a tu voluntad. Dejamos de insistir, Señor, en nuestras fortalezas y más bien desnudamos, Señor, nuestra debilidad delante de ti y te pedimos, así como tus discípulos lo hicieron, enséñanos a orar. Produce en nosotros la oración que conviene, la palabra justa, la palabra eficaz. Y déjanos entender esta realidad, Señor, que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Déjanos entender, Señor, que no hay poder en nuestras oraciones, que todo el poder radica en el Dios a quien oramos, que tú eres el Todopoderoso y que nuestras oraciones no pueden lograr nada si están separadas de ti. Hoy reconocemos que somos débiles, Señor, para ver tu poder actuando en nosotros. Enséñanos a orar. Espíritu Santo, intercede por nosotros, no conforme a nuestras necesidades, sino conforme a las riquezas gloriosas que en Cristo nos han sido confiadas. Señor, crea en nosotros, produce en nosotros el anhelo, el deseo ferviente de una vida de oración, que no sea una carga, que no sea la penitencia, que no sea la oración para nosotros un castigo, Señor, sino la ocasión, el momento oportuno de conocerte más. Despierta a tu iglesia para que permanezca, para que persista en la oración. Despiértanos, Señor. Levántanos entre los muertos para poder verte más claramente, Señor, para conocerte más, para que a través de la oración, Señor, podamos darte a conocer a aquellos que aún no te conocen. Que nuestra oración tenga una repercusión, no solo en nuestros días, Señor, sino en la eternidad.
que podamos orar confiadamente como tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu reino que vino a nosotros se expanda en cada rincón, en cada nación, en cada lugar de esta tierra. Que tu voluntad se cumpla, Señor, aquí en la tierra como es en los cielos. Queremos hoy el pan de tu palabra, el pan nuestro de cada día. Aliméntanos, Señor, nútrenos de tu vida, porque tenemos hambre y sed de ti. Y así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido, hoy decidimos de corazón quitarnos el peso de la ofensa y perdonar a todos aquellos que nos deben. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos de la oscuridad, de la ignorancia. Y no nos dejes caer en la tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.